hablamos de las arritmias ventriculares y después nos sentamos juntos a ver electrocardiogramas y a repasarlo como ya hablado, ¿sí? A ver que tengamos 15-20 minutos de ver el electrocardiograma, hacer el diagnóstico y lo ver. ¿Qué hace usted con la filmación? Para clases. Cuénteme, ¿qué hace usted con la filmación? Me pongo a ver. ¿Cuándo se pone a ver? Cuando hay tiempo hay que estudiar, sí. Es lo mejor que hay. Es lo mejor Para que mí. hay. Para mí, sí. Sales bien. Bueno, ¿se acuerdan lo que hablábamos? No, tendría que haber venido vestida de otra manera. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que hablábamos de etiología, que hablaba, de definición, de etiología, de qué vemos en el pulso, qué vemos en el electrocardiograma, cuál es la importancia sirve para mí, clínica para un y montón de gente. hemodinámica de la arritmia y cuál era su ¿Para qué le voy a decir más? Ayer habíamos hablado del fibrilo flater o aleteo auricular, habíamos definido, ¿se acuerdan? En el flater, fluter o aleteo, las aurículas a 300 hacen un pacto con el nódulo AB, que van a dejar pasar 2-1, 3-1 o 4-1, entonces el ventrículo anda de manera regular a un múltiplo, ¿sí?, de 300, andará a 150, a 100, a 75, lo que sea. En cambio, la fibrilación auricular anda a 600 latidos por minuto. La aurícula, ¿sí?, es una bolsa de gusanos realmente, y no hay pacto con el nódulo AB, entonces pasa de manera irregular lo que puede pasar. Y entonces el ventrículo, ¿cómo anda? Irregularmente será 100, a 120, 123, lo que sea. ¿De acuerdo? En la etiología lo que me importaba que entiendan es que uno lo toma igual al flater que a la fibrilación auricular. Desde el punto de vista de la importancia y de todo es exactamente lo mismo. El flater auricular es una arritmia que dura poco como flater. Generalmente o se pone sinusal o se convierte en fibrilación auricular. Pero es una arritmia inestable que no permanece mucho tiempo, generalmente. Y en donde yo les he dicho que puede haber, así como hablábamos que la taquicardia paroxística supraventricular, teníamos un alto porcentaje de pacientes que eran sanos en su corazón, salvo esta cuestión eléctrica de esta reentrada o en el nódulo AB o en NAS anómalo. Acá yo diría que depende quién es el paciente. Si el paciente es un paciente joven, ¿sí?, de 25, de 30 años, de 40 años, pueden tener fibrilaciones auriculares por cuestiones eléctricas, tener mucho cuidado con el antecedente alcohólico. Pero cuando uno lo estudia a ese paciente, generalmente no le encuentra nada y son fibrilaciones auriculares a veces esporádicas que estos pacientes tienen. En cambio, cuando uno tiene un paciente mayor, sobre todo mayor de 60 años, 55, 60 años, la fibrilación auricular toma otro valor. Toma el valor seguramente de que hay una patología, en un 80% de tu caso. ¿Y qué patología es? La patología es toda aquella patología que las agrande a las aurículas o haga que las aurículas estén a tensión. Y entonces puede ser todo. La causa más frecuente es ser un hipertenso durante muchos años, que hace que la aurícula tenga que trabajar mucho para llenar ese ventrículo que es un poco rígido y se va dilatando, y ese es de alguna manera el sustrato para generar fibrilación auricular. Una miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, sobre todo las valvulopatías mitrales, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, ¿sí?, y también la cardioesclerosis, lo que yo les decía. En la gente de más edad, el tejido muscular se va reemplazando por tejido fibroso en las aurículas y se generan entonces esos mecanismos de multirreentrada que pueden generar fibrilación auricular. Por lo cual, ¿sí?, cuando tenemos fibrilación auricular, por supuesto tenemos las que se llaman paroxísticas, que me aparecen hoy, se resuelven y después me aparecen después de un tiempo, y tenemos la permanente, el paciente que entró con fibrilación auricular y está con fibrilación auricular ya en forma persistente. El pulso, acuérdense, el flater es un reflejo de cómo es la contracción ventricular.
¿sí? Es regular el flutter, es totalmente regular porque hubo un acuerdo entre el nódulo AB y la aurícula. En cambio, en la fibrilación auricular, nada. Yo tomo el pulso y ya tengo que saber que el paciente está fibrilado. ¿Por qué? Porque es totalmente irregular. Pero como tengo diástoles largas y diástoles cortas, tengo amplitudes amplias y amplitudes chiquitas. ¿Ah? Entonces, por eso se lo llama la arritmia completa. Porque tiene trastorno, tiene la alteración en el ritmo y en la amplitud del pulso. ¿Está bien? Y en el electrocardiograma, por supuesto, a 300 o 600, como sea que esté la aurícula, andando a 300 o andando a 600, no vamos a poder ver una P antes de cada QRS. Vamos a ver un serruchito en la zona donde debería estar la onda P. Nada más que en el flutter vamos a encontrar la aparición de los QRS de manera regular y en la fibrilación auricular lo vamos a encontrar de una manera totalmente irregular. ¿Está claro? ¿Cuál es la importancia hemodinámica? Lo hemos charlado. En un paciente sano, como un chico de 25 años que se mamó la noche anterior, probablemente no tenga un componente hemodinámico perder la contracción auricular. Pero cuando yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca o con un ventrículo rígido, porque tiene una miocardiopatía hipertrófica, una hipertensión arterial, una estenosis mitral o lo que sea, perder la contracción auricular significa que el ventrículo no se va a llenar bien, que la sangre se va a acumular desde la aurícula para atrás y el paciente puede hacer insuficiencia cardíaca cuando se desencadena la fibrilación auricular. Ese es un tema. Un tema es que lo descompense al paciente hemodinámicamente, sobre todo cuando tiene una enfermedad cardíaca. La cardiopatía isquémica, por ejemplo, un paciente está bien, beta bloqueado, 60 por minuto, con bajo consumo de oxígeno, de repente se pone a 140 latidos por minuto, necesita más consumo de oxígeno, ese paciente va a hacer dolor en el pecho. Y además de eso, va a hacer que su ventrículo empiece a ponerse insuficiente. Y empieza a hacer insuficiencia cardíaca. Entonces, todo esto tiene que ver la importancia en el contexto clínico y el lugar que tiene el paciente. ¿Y cuál es la gran importancia? Que se ha visto que la fibrilación auricular, a raíz de que la vida ha progresado durante muchos años, o sea, ya no se vive hasta los 60, ¿no? O hasta los 40 como se vivía en el 1500. Ahora se está viviendo hasta los 80. ¿Sí? Antes nosotros teníamos, cuando yo era residente, en donde hacía mi residencia en Córdoba, ¿sí? Nosotros decíamos la sala de los caños. De los caños eran los pacientes, ¿viste? Y decían, nada, esto ya no hay que hacer, pobre hombrecito, está mal. Era setentosos. Hoy, esas mismas salas son de ochentosos o noventosos. Bueno, esa prolongación de la vida ha hecho que empiezan a aparecer cosas más frecuentemente de las que se veían antes en la gente de edad. Y la fibrilación auricular ha empezado a hacer en los pacientes por arriba de 60, 70 años una arritmia frecuente por la cardioesclerosis, ¿sí? Pequeños vasitos que se van tapando y entonces van generando el reemplazo del músculo miocárdico por tejido fibrótico. Y hace fibrilación auricular y se ha convertido en la causa número 1 de accidentes cerebrovasculares isquémicos en los pacientes por arriba de 70 años. Es una verdadera pandemia la fibrilación auricular. Y el problema es que no siempre es sintomática, muchas veces son asintomáticas. Y entonces ustedes van a tener pacientes con demencia, que cuando uno lo revisa, lo manda el neurólogo a hacerlo en chequeo cardiovascular, lo encuentra fibrilado auricular, desde hace cuánto, vaya a saber de hace cuánto, o no, lo encuentra sin usar, pero le pide un holter de 24 horas y ve que vive haciendo episodios de fibrilación auricular asintomáticos durante las 24 horas, y cuando le pide una resonancia magnética, el cerebro es un colador. ¿Está bien? Y ahí estaba la causa de la demencia. O la causa, si los coágulos son más grandes, de hacer un accidente cerebrovascular. ¿Está claro eso? La importancia, porque le dedico un tiempo especial a la fibrilación auricular. Porque ahí ahora hablamos de tratamiento. Cuando yo tengo un paciente con fibrilación auricular, me tengo que preguntar dos cosas para decidir el tratamiento. La primera cosa, ¿lo descompensa o no? El paciente viene, me consulta y yo lo encuentro con fibrilación auricular. Y entonces yo me pregunto, ¿lo descompensa o no lo descompensa?
Si el paciente viene con la fibrilación auricular, con alta respuesta ventricular y está con Angor y en edema agudo del pulmón, y probablemente lo tengan que resolver sin preguntarme más cosas, porque la vida de él está pendiendo de que yo le resuelva este problema. Si es así, si lo descompensa porque está con Angor, con infradesnivel del segmento ST, ¿sí? Y el paciente está fibrilado a 140 latidos por minuto, le tendré que hacer un mini anestésico, el Propofol, ¿sí? Y entonces lo dormiré y lo chocaré. Le haré una cardioversión eléctrica. Si no lo descompensan, a partir de ahí le tengo que hacer la segunda pregunta. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó esta fibrilación auricular? Pregunta trascendente. En realidad, los pacientes que entran descompensados por fibrilación auricular no son los más. Los más son los que vienen con la fibrilación auricular y no están descompensados, se la bancan. O por lo menos se la bancan relativamente bien. Entonces, acá viene esta pregunta. Y yo digo, ¿tienen menos de 48 horas? ¿Tienen más de 48 horas? ¿O el tiempo de aparición es indefinido? No puedo decir cuándo comenzó. Esto se llama de inicio incierto. Inicio incierto. Esta se trata de la misma manera. ¿Y por qué esta trascendencia? Si yo digo que el paciente está con una fibrilación auricular de menos de 48 horas, ¿cómo sé que el paciente empezó menos de 48 horas? Doctor, yo estaba bien, anoche me levanté, el corazón se me salía por la boca, ¿está bien? Estoy con unas palpitaciones impresionantes, me falta el aire, le hago un electrocardiograma y lo veo fibrilado a 170 latidos por minuto. Bueno, este empezó seguramente menos de 48 horas. En cambio, si yo le hago un electrocardiograma, lo encuentro fibrilado y le digo, ¿y usted sabía de que tenía esta arritmia? Y me dice, sí, esto me empezó hace como 10 días que estoy con las palpitaciones. Y eso empezó hace 10 días. O me dice, doctor, yo nunca supe que tuviera esta arritmia. No sé. No es la primera vez que me informo de esto. Y bueno, esa será el inicio incierto. Lo que uno hace es le dice, ¿tiene un electrocardiograma previo que le hayan hecho? Por eso siempre que uno le hace un electro a un paciente, yo siempre digo, guárdelo. Porque siempre un electro previo ayuda. Si lo encuentro con cambios isquémicos para ver si los tenía hace un tiempo o no, para ver si está con fibrilación auricular, si lo tenía antes. ¿Está bien? Pero bueno, ¿y esto por qué es importante? Esto es importante porque si yo tengo menos de 48 horas, es probable que en la aurícula no se hayan formado coágulos. Yo tengo que decir menos de 48 horas, no hay coágulos. Por supuesto, esto no es 100% seguro, pero tengo una altísima chance de que esto no hay problema. Entonces, si es de menos de 48 horas, supongo que no hay coágulos, el tratamiento va a ser revertir, o sea, volverlo a su ritmo sinusal. ¿Está claro? Si tiene más de 48 horas o inicio incierto, el tema no es revertir, porque yo corro el riesgo de que los coagulitos que se formaron durante el éxtasis de la fibrilación auricular de más de 48 horas, cuando yo lo ponga sinusal y empiece a contraerse, los va a alargar a los coágulos que se formaron cuando estaba fibrilado. Entonces, en este caso, el tratamiento ya vamos a ver qué es lo que se hace. ¿Está claro? Las dos preguntas que yo me hago cuando veo un paciente con fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo voy a revertir la fibrilación auricular? La puedo revertir de manera medicamentosa con amiodarona. El amiodarona es un antiarrítmico muy importante que se lo intentó utilizar en 100.000 millones de cosas. El problema de la amiodarona es que cuando uno la da en forma crónica tiene muchos efectos colaterales indeseables. Algunos, desgraciadamente, irreversibles. Puede provocar depósitos córneos y disminuir la visión, pero eso se resuelve. Puede ponerse un color azulado a la piel y parecen pitufos, ¿sí? Pero uno lo suspende y al cabo de un par de meses se resuelve.
puede provocar hipotiroidismo, ¿sí? Pero lo suspende y al cabo de unos meses se resuelve. Lo que puede también es provocar fibrosis pulmonar y eso no se resuelve. Entonces, por eso la amiodarona en forma crónica, no como la vamos a usar ahora, en forma crónica, de alguna manera uno tiene cuidado, la tiene que utilizar con precaución y en las dosis más bajas que se puede. Ahora, si yo quiero revertir esta fibrilación auricular de menos de 48 horas, yo lo que puedo hacer es internarlo, no me queda otra, y ponerle en una destroza al 5%, 300 miligramos, perdón, 3 ampollas, le ponemos 450 miligramos, ¿sí? A 600 miligramos y lo paso en un goteo rápido. Le pongo 100 centímetros cúbicos de destroza al 5% con 450, o sea, 3 ampollas, ¿ah? 3 ampollas. En 100 centímetros cúbicos de destroza y se la paso rápido. Y con eso lo impregno. Y después, ¿qué hago? Le pongo 500 de destroza al 5% más 7 ampollas. ¿Ah? Y se lo paso a 21 microgotas por minuto. Esto pasa en 24 horas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo revierto? Haciendo un goteo rápido, 100 centímetros con 3 ampollas, y después le dejo el mantenimiento, 500 centímetros cúbicos más 7 ampollas que pasen a 21 microgotas. ¿Cuándo va a revertir? No sé. La amiodarona es impredecible en su metabolismo. ¿Ah? Pero primero lo tengo que impregnar al paciente. Si no lo impregno, no es que yo le voy a dar una pastillita de amiodarona y empiece a actuar dentro de una hora. La amiodarona primero tiene que estar impregnado el paciente para recién empezar a actuar. ¿Eh? Y esto a veces tarda 12 horas, a veces 24, a veces 48, a veces revierte sin que le haga nada, esta fibrilación auricular de menos de 48 horas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que pasa con este paciente. ¿Qué pasa cuando es más de 48 horas o de inicio incierto y yo le tengo tanto miedo a yo generar un embolio? Bueno, acá tengo dos alternativas. ¿Qué tal? Una alternativa es decir, en realidad tengo tres, pero vamos a hablar de una. Yo la puedo revertir, pero tengo dos chances. Le hago una ecografía transesofágica, porque la ecografía torácica tiene una capacidad diagnóstica de la fibrilación de coágulos en el corazón mínima. Por más que yo tenga una buena ventana acústica, yo le hago un eco transtorácico y no puedo decir que no tenga fibrilación, que no tenga coágulos. Entonces le hago una ecografía transesofágica, le meto un tubito, ¿sí? Que me llega hasta el esófago, hasta la parte baja, y la veo a la aurícula perfectamente bien con su orejuela izquierda. Digo, no tiene coágulo, y entonces ahí sí la cardiovierto. La cardiovierto y lo dejo anticoagulado, por lo menos por 30 días. ¿Ah? La otra posibilidad, si no tengo el transesofágico, es anticoagularlo 30 días y recién hacer la cardioversión eléctrica. Ya sea la cardioversión eléctrica o con amiodarona, pero en realidad, cuando yo en una fibrilación auricular de más de 48 horas la quiero revertir, generalmente lo que hago es internarlo y hacerle una cardioversión eléctrica. Pero ¿qué es lo que tengo que controlar? Que no tenga coágulos. Entonces le hago un transesofágico, veo que no tiene coágulos, lo revierto y lo dejo anticoagulado por 30 días. Una opción. Pero si no tengo el transesofágico y yo no sé, lo anticoagulo 30 días y después lo cardiovierto, con o sin transesofágico. ¿Está claro eso? No es tan complicado. Ustedes como clínicos lo que tienen que entender es que cuando me llega una fibrilación auricular les tengo que preguntar esto. Si es más de 48 horas, ténganle terror al coágulo, a la embolia que van a poder provocar. Y para eso es fácil de entender lo que tengo que hacer. Le hago un transesofágico, estoy seguro no tiene coágulos, lo cardiovierto. Como generalmente cardioversión eléctrica. Pero lo tengo que dejar anticoagulado por lo menos 30 días. Y lo otro es que si lo quiero revertir, ¿sí? Y no tengo transesofágico, bueno, lo anticoagulo 30 días y después lo revierto.
De la misma forma, eléctricamente, digamos. ¿Perdón? Eléctricamente. Eléctricamente, porque si son mientras más tiempo tenga la fibrilación auricular, menos chance vas a tener de revertirlo con amiodarona. Mientras más prolongado sea el tiempo en el que, porque se produce una cosa que se llama remodelación eléctrica y ya es una cosa más compleja. Ahora, puede ser que no la pueda revertir porque yo lo choqué 100 veces y no hay caso. O puede ser que yo soy un viejito muy grande, entonces decido no. Lo que puedo hacer es controlar la frecuencia cardíaca. Porque lo que yo puedo hacer con esta fibrilación auricular de más de 48 horas de inicio incierto es o revertirla o dejarla como está, fibrilado auricular para siempre. ¿Se puede? Se puede. Lo que yo tengo que hacer son dos cosas si decido dejarla para siempre. Controlar la frecuencia cardíaca, que lo puedo hacer con digital y beta bloqueante. Controlar la frecuencia cardíaca con digital. Que tome un comprimido de digital y que tome beta bloqueante, bisoprolol, 2,5 a 10 miligramos, ¿sí? Más el digital, seguramente esa fibrilación auricular la van a tener en 70, 80 latidos por minuto. El problema es que tiene alta chance de eliminar coágulos. Entonces, acá lo que tengo que hacer cuando hago control de frecuencia es controlar la frecuencia con digital beta bloqueante y anticoagular metformina. ¿Está bien? Para resumirlo, porque lo preguntamos en los exámenes y esto es para mí muy importante, porque estamos hablando de la causa número 1 de ACV en los pacientes por arriba de 60-70 años. Si es menos de 48 horas, cardiovertanlo, amiodarona. Si no responde, lo pueden cardiovertir eléctricamente. Si es más de 48 horas de inicio incierto, pueden tener dos opciones: revertirla o dejarlo con control de frecuencia fibrilado para siempre. Yo lo tengo a mi padre, que tiene 89, fibrilado hace 20 años y vive perfectamente bien, ¿sí? Pero, ¿qué hago? Le puse digital y beta bloqueante para que su frecuencia cardíaca esté en una frecuencia buena y lo tengo anticoagulado para que él no me elimine coágulos. ¿Está claro? ¿Está claro cómo es este tipo? ¿Perdón? La dosis de bisoprolol. Siempre cuando uno dice dosis de bisoprolol de beta bloqueante es un rango entre 2,5 y 10 miligramos. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo beta bloquea al paciente? Vos tenés que ver si con 2,5 lo tenés a 60-70 latidos por minuto, no le des más. Si con 5 miligramos lo tenés a 110, le vas a tener que dar 10. ¿De acuerdo? Pero ese es el rango entre 2,5 y 10. ¿Cuánto de digital es? El digital es un comprimido por día, como se da en la insuficiencia cardíaca, de 0,25. Por supuesto, a veces si se da los dos, se lo bloquea mucho. Bueno, y ahí hay un arte en decir, le doy medio digital y un poco de beta bloqueante, le saco el digital y lo dejo con beta bloqueante. Lo importante es que el paciente ande a 70 latidos, 80 latidos por minuto en su situación basal. ¿Está claro todo esto? Sí, Lo borramos. ¿Qué pasa si ya tuvo una ACV? ¿Se lo controla? Ya lo charlamos un minuto. En el caso de que la eco salga que si hay un bronco, Eso me sería faltaba como decir. si fuera, o sea, Y primero ya una lo que se coagulación. puede hacer, si yo le hice el transesofágico y tiene un coágulo, lo que se puede hacer es pensar bien qué es lo que voy a hacer. Porque yo lo que puedo es decir, lo anticoagulo 30 días y le repito el transesofágico. Y algunos dicen nada, dale lo mismo. Porque si los ha anticoagulado, el trombo seguro se ha fijado a la pared. Y el que sale a caminar es el coágulo nuevo. Yo me asusto. Yo le quiero hacer otro transesofágico y se sigue con coágulo, la verdad, hago control de frecuencia. Yo no me juego tanto. Porque acuérdense que uno en la medicina sufre por lo que les pasa a los pacientes que no lo pueden resolver. Pero sufre el doble cuando hace algo que al paciente le genera un problema. Por más que esté en las guías, por más que me vengan a decir, vos has hecho lo que tenías que hacer. Sí, yo le metí el chuzazo, yo lo cardiovertí, yo sabía que tenía un coágulo en la orejuela, lo más probable es que no pase nada, las guías mundiales me dicen que está bien, pero cuando haga el ACV, yo me hago el araquí. ¿Está bien? Entonces, está muy buena la pregunta, pero también acá empieza a jugar un poco el sentido común. ¿Está claro esto? Está clarísimo.
dos cosas y terminamos con fibrilación auricular. Que espero respondan la pregunta que me hizo uno de los chicos. ¿Cómo aquí en anticoagulo, porque yo puedo hablar y decir, bueno, tengo un paciente con fibrilación auricular crónica, ¿sí? Decido hacer control de frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y entonces le pongo el digital, el beta bloqueante, o el beta bloqueante solo, o el digital solo para mantenerlo en buena frecuencia. Y digo, ¿y lo anticoagulo este bicho o no lo anticoagulo? ¿Qué hago? ¿Ah? Y entonces hay una clasificación, un score que lo tienen que por lo menos conocer, que se llama de CHADS. CHADS BASC 2, el 2 acá y el 2 acá. Este es un score que se llama CHADS BASC 2. Yo no pretendo que lo conozcan a la perfección, pero es insuficiencia cardíaca, es hipertensión arterial, es la edad, más de 75 años, es la diabetes, es lo que se llama el stroke, que es el ACV previo. ¿Está bien? Y yo le doy puntaje. A este un punto, a este un punto, al más de 75 años le doy 2 puntos, a la diabetes un punto y si ha tenido stroke previo le doy 2 puntos. ¿Está bien? Y el BASC, ¿qué es? Es que haya tenido enfermedad vascular de algún tipo, enfermedad coronaria, periférica, carotidia, o que sea mujer. ¿Ah? Acá el BASC es afectación vascular, un punto, que sea mujer, un punto más, y que tenga entre 65 y 74 años, otro punto más. Nada, ahí tienen. ¿Eh? ¿Esto necesitan resonancia magnética nuclear para sacar este score? No. Necesito si tiene insuficiencia cardíaca, si es hipertenso, si tiene más de 75 años, si es diabético, si tiene stroke previo. Si tiene enfermedad vascular previa, si es mujer, tampoco para ser mujer no hace nada en otro mundo. ¿Sí? Nacer. Y tener entre 65 y 74 años es un punto. ¿Ah? Cuando tiene más de 75 son 2. Cuando yo tengo más de 3 puntos, hoy hay discusión si es más de 2, qué sé yo le diría, si tiene 3 o más, el paciente merece ser anticoagulado. Porque ¿qué es esto? Es un riesgo de ACV. Si yo tengo más de 3 puntos, 3 o más, tiene un alto riesgo, ¿sí?, de ACV. Entonces se justifica el riesgo de anticoagularlo. Porque yo cuando lo anticoagulo de por vida, le estoy metiendo un riesgo que es el sangrado. Ahora, si tienen menos de 3, 1 o 2, y yo ahí digo, ¿tiene riesgo de hacer ACV? Sí, pero el riesgo de sangrado que yo lo anticoagule es igual o más. ¿Me entienden? Entonces ahí está la importancia de este CHADS BASC. ¿Y por qué se ponen los dos ahí? Porque el stroke tiene 2 puntos y el más de 75 años tiene 2 puntos. Nada, yo sé que si yo les preguntara esto en un examen me van a mirar con cara de ¿y este con qué me apareció? Pero son todos parámetros clínicos que es importante para decidir si anticoagulo. ¿Está claro? La segunda cosa que quiero hablar es la anticoagulación, ¿cómo la hago? Si yo decido anticoagular a un paciente por 30 días, decido dejarlo anticoagulado porque tomé la decisión de solamente hacer control de frecuencia, entonces lo beta bloqueo, le pongo digital o lo que sea y lo anticoagulo. Ya le hice el CHADS BASC y me da de 3, ¿eh? Yo digo, este paciente lo tengo que anticoagular. ¿Eh? Bueno, ¿cómo anticoagulo? Acá no le van a hacer heparina, porque no le van a tener con heparina toda la vida. Eso es lo venoso subcutáneo. Tengo que hacer el acetocumarol, que el nombre comercial es el Sintrom o el ACK, como hay dos nada más lo nombramos, o la warfarina. Para mantener el valor este que se llama de RIN, que lo normal es 1, ¿sí?, que esté entre 2 y 3. O sea, llevo su coagulación al doble o al triple de lo que debería estar. ¿Ah?
¿De acuerdo? Acero, fumarol o warfarina. Y ahora existen nuevos agentes anticoagulantes que por lo menos se los nombro. Nuevos anticoagulantes. Está el rivaroxaban, dosis de 20 miligramos, 1 por día, o 15 miligramos si está con insuficiencia renal, con clearance entre 30 y 50. Está el dabigatran, que se puede dar 110 miligramos 2 veces por día o 150 miligramos 2 veces por día. Y está el apixaban. ¿Por qué se los nombro? Porque están en el mercado y están en este momento cumpliendo un rol importante, 5 miligramos 2 veces por día. Estos son los nuevos agentes anticoagulantes. Ventajas de uno y de otro. Este tiene la enorme desventaja que se tiene que hacer el control todos los meses de su vida para saber que el riñón está entre 2 y 3. Y entonces el hematólogo le dice, baje un cuartito a la semana, tome todos los días, tómelo lunes, martes y miércoles, un cuarto los jueves, viernes y sábado medio, y le hace una planilla. Y tiene mucha relación con las comidas, ¿sí? Si come frutos verdes, porque estos son inhibidores de la vitamina K, que es imprescindible para generar la coagulación. Entonces yo lo inhibo a la vitamina K y entonces tengo al paciente anticoagulado. Estos tienen diferentes mecanismos de acción. Este y este son inhibidores del factor 10 activado, no importa, y este es inhibidor de la trombina. Tienen la enorme ventaja que no necesito controlarlos. Le doy esta dosis, en este caso 1 por día, en este caso 2 por día, ¿sí? En estos casos, y yo no lo controlo. ¿Está bien? ¿Por qué no? Porque no hace falta, porque se ha visto que permanece estable. Que la anticoagula del paciente está anticoagulado y no tiene variaciones tales que requiera el control. En cambio, este tiene tantas variaciones que sí merece el control mensual. ¿Sí? Ahora, el problema de esto es que yo con el ácido fumarol, la warfarina, tengo antídoto. El paciente me sangró, le hago plasma fresco, vitamina K y lo revierto. Acá todavía no hay antídotos. Sin embargo, si yo la suspendo la medicación, en 12 horas, 14 horas ya no tengo efecto anticoagulante. Y la segunda cosa es que esto cuesta 30 pesos por mes, porque las obras sociales ya la reconocen casi el 100%, y esto cuesta los 2 testículos del semental de 20 años. ¿Verdad? Y esto debe estar en tratamiento mensual en 2.000 pesos. A un paciente que lo tengo que dejar anticoagulado toda la vida, 10 años, póngase a pensar que va a gastar 200.000 pesos por año, 10 años va a gastar 2 millones de pesos. Bueno, las obras sociales lo están empezando a reconocer, pero ahora nos piden que demostremos primero que con esto no anda bien. Está claro, pero tienen que conocerlo porque están en el mercado y ya se han impuesto. ¿Está bien fibrilación auricular? Ya saben qué es, la definición, la etiología, el pulso, el electro, la importancia, cómo la vamos a tratar, menos de 48 horas, más de 48 horas, más de 48 horas, tomo la decisión, o lo cardiovierto o lo dejo con control de frecuencia. Si lo cardiovierto, le hago un transesofágico, lo cardiovierto y lo dejo anticoagulado 30 días. Si es que no tengo transesofágico, lo anticoagulo 30 días y lo cardiovierto. Si es que lo tengo con fibrilación auricular porque decido dejarlo de manera crónica, con digital y beta bloqueante lo freno y lo dejo anticoagulado de por vida. ¿Cuándo toma la decisión de anticoagularlo? Según su chat base, que es lo que yo le expliqué. Si su chat base es igual o mayor de 3, hay que anticoagularlo. ¿Cómo lo anticoagulo? Con acero fumarol o warfarina con control mensual todos los meses, ¿sí? Para tener un RIN entre 2 y 3, o utilizo los nuevos agentes anticoagulantes con todo el costo que eso tiene, más saber que no tiene antídoto. Sí. ¿Perdón? Bueno, por eso. No, ese paciente necesita hablar con la familia y explicarle claramente. Hoy se dice, a ver, para los hombres el separado se ha dicho como igual o más de 2, para la mujer igual o más de 3, todos los años nos cambian. Lo que quiero decir, si tiene igual de 3, para arriba lo anticoagulo. Si tiene 0, 1, 2, yo personalmente me siento con la familia y le digo, vea,
su papá, su hermano, su hijo, su papá generalmente, tiene una fibrilación auricular crónica. Hemos tomado la decisión de hacer control de frecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una aurícula tan grande que yo lo voy a cardiovertir y como es tan grande se mantiene el sustrato y va a volver. O porque no lo quiero anestesiar para hacerle la cardioversión eléctrica, o porque ya lo hice 4 veces y vuelve a entrar en su fibrilación auricular. Entonces, le digo, él tiene un riesgo de hacer un accidente cerebrovascular o un fenómeno embólico, porque puede hacer una ACV o puede ir a la pierna o puede ir al brazo, ¿sí? O puede ir a cualquier lado, al oftalmo. ¿Ah? Pero el riesgo de anticoagularlo es mayor que el riesgo que tiene de embolia. Y entonces hemos decidido no anticoagularlo. Esto es una cuestión y en la medicina es así. Yo hago cosas que tienen riesgo. Lo que tengo que estar seguro es que el riesgo de lo que yo hago no es mayor que el riesgo de la propia enfermedad. Dicen, y lo preguntaban el otro día, y creo que Rubén López, vos creo que le preguntaste, ¿y por qué no me operan un estenosis aórtico asintomático y espero a que se ponga sintomático? Y no, porque el riesgo en un paciente con estenosis aórtica asintomática de morirse es del 1 o el 2% por año. Y la cirugía cardiovascular del reemplazo valvular aórtico tiene un 4 o 5% de mortalidad. ¿Cómo yo le voy a meter un riesgo de que yo le voy a provocar la muerte con un 4% si la propia enfermedad tiene un riesgo de 1% por año? Y eso es la medicina, probabilidad. ¿Está bien? Y acá dejamos las arritmias supraventriculares, hablamos 10 minutos de las arritmias ventriculares y los bloqueos auriculoventriculares, chicos, los ven como los visto en semiología. El bloqueo de primer grado, el de segundo grado von Wenckebach, ¿sí? el de segundo grado. Arritmia ventricular. ¿Cómo la definíamos? ¿Se acuerdan cómo definíamos la extrasístole supraventricular? Que era, vayan al cuadrito pues, den vuelta a la hoja, no sean tan vagos. Igual cuando le preguntamos, ¿qué frecuencia del examen? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene el paciente? Se ponen atrás del pulso y tienen ahí el monitor que dice 63 y medio. O en el electro, dice. ¿Ah? Bueno, es un latido anticipado. ¿Ah? Pa, 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 pa. ¿Ah? Y después sí. Es un latido anticipado. ¿Pero de qué origen? Ventricular. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan del cosito este que yo le hago acá? Nació acá. ¿Ah? Y entonces volvamos a lo mismo. La definición es un latido anticipado que tiene su origen en un estímulo que nació en el ventrículo, en algún punto del ventrículo. ¿Ah? Por mecanismo de reentrada, por automatismo. ¿Ah? ¿Cuál es la etiología de esto? 65.000 millones de etiologías tiene una extrasístole ventricular. Vivimos de esto más que de la extrasístole supraventricular. La gente se asusta cuando tiene extrasístole ventricular. ¿Sí? Y puede ser desde nada un paciente con mucho estímulo simpático, ¿ah? El estrés, les vuelvo a repetir, mi señora hace cardiología pediátrica y los parásitos intestinales le generan a los chicos extrasístoles ventriculares que el pediatra se asusta, ¿sí? La anemia, el hipertiroidismo, 1.000 millones de cosas. El tema, cuando yo tengo la extrasistolia ventricular, es que también puede ser por causas graves. Un paciente con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca puede tener extrasístoles ventriculares. Y cuando tiene extrasístoles ventriculares puede ser premonitoria eso de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Entonces la extrasístole ventricular uno la ve y ya les cuento qué es lo que vamos a hacer. Pero etiología puede ser desde nada con corazones normales hasta cualquier patología cardiovascular. Desde una hernia hiatal, por ejemplo. ¿Ah? Se sube el estómago y lo echa al ventrículo y lo va a hacer tener extrasístole. Una cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el hipertenso. ¿Ah? O
con corazones normales, el hipertiroideo, el simpático muy exacerbado, ¿ah? La anemia, medicamentos tóxicos, etcétera, etcétera. El pulso es como el extrasístole supraventricular. Es irregular de manera esporádica. Puede estar todo el día bien. No es como la fibrilación auricular que está permanentemente irregular. ¿Sí? Y el electrocardiograma. ¿Cómo diferencio una extrasístole ventricular de una supraventricular? Vean el capítulo extrasístole supraventricular. Yo les había dicho, un extrasístole nace acá. ¿Tiene P? La supraventricular. ¿Tiene P? Sí, porque la contrae la aurícula. No tan bonita como la del ritmo sinusal. ¿Sí? El QRS, ¿cómo es? Angosto, porque baja por acá y hace la autopista. Y la pausa no era tan larga. Las tres cosas. En la extrasístole ventricular, si nace acá, voy a tener onda P antes del QRS y no puedo. Puede ser que tenga una P después si es que hace conducción retrógrada, pero no se marea. No tiene P. Y el QRS, como tiene que buscar ese latido, cómo hacer para seguir el camino de conducción, se mete en el barro y el QRS, entonces, ¿cómo está? Ancho. Totalmente diferente al QRS que venía teniendo el paciente. Y la pausa es más larga. Se llama pausa compensadora, que ni les pienso explicar cuál es el mecanismo electrofisiológico de la pausa compensadora. Entonces, lo más importante cuando ven un extrasístole supra de un extrasístole ventri es que la extrasístole supra es con QRS angosto normal y la ventri es con QRS ancho, porque tiene origen ventricular. ¿Está bien? Lo borramos ahí. ¿Cuál es la importancia? Nada, cuando yo tengo extrasistolia ventricular tengo que hacer dos cosas. ¿Han visto de esquemáticos? No sé yo. Tienen que hacer tres cosas. Tienen que hacer dos cosas. Primero, preguntarme, ¿el corazón es normal? Nada, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Laboratorio, porque si está anémico está resuelto. Si está con potasio bajo está resuelto. Si está hipertiroideo está resuelto. No resuelto, puede ser una causa de la hipocalemia, la anemia, la fiebre, el hipertiroidismo. Si está con tóxico, etcétera, etcétera. Un buen interrogatorio. Y después le haré laboratorio, le haré un electro, le haré una placa de tórax y le haré un eco. Y yo quiero saber ahí si el corazón es normal. Si el corazón es normal, estamos corriendo con el caballo del comisario. No le va a pasar nada, generalmente. Porque la arritmia ventricular en el marco de un corazón normal, salvo algunos casos puntuales, todo lo que yo les estoy diciendo no es 100%. Hay gente con corazón normal que puede hacer una taquicardia ventricular y morirse, sí hay. Son los menos. El síndrome de Brugada, el síndrome del QT largo, del QT corto, son cosas muy raras para ustedes. Pero en general, si tengo un corazón normal y tengo extrasistolia ventricular, me quedo bastante tranquilo. Y lo otro que hago, le pido un Holter de 24 horas, pero un Holter de electrocardiograma, porque lo que quiero ver es el número, o sea, la densidad y la complejidad. No es lo mismo que yo tenga una extrasístole ventricular sola a que tenga una más otra más otra. Estos ya son tripletes que son taquicardias ventriculares. No es lo mismo de 100.000 latidos tener 5 extrasístoles ventriculares en un corazón normal que tener 30.000 extrasístoles ventriculares en 24 horas con duplas, porque me aparecen dos puntitas, o con tripletes, ¿sí?, en un corazón anormal. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden a eso o no? ¿Está entendido? Perfecto. Entonces, cuando yo tengo extrasistolia ventricular, veo si el corazón es normal y veo un Holter para ver la densidad y la complejidad. Y de acuerdo a eso, lo voy a tratar. Los antiarrítmicos han caído en desgracia, en realidad. Los antiarrítmicos han caído en desgracia. No son medicamentos que se utilicen mucho.
La amiodarona por sus efectos colaterales, y yo siempre digo y les rindo un homenaje a la investigación clínica. ¿Sí? Cuando yo empecé a hacer cardiología, participamos en un estudio que se llamaba CAST, que se dijo, a ver, agarremos los pacientes postinfarto que tengan extrasístoles ventriculares y dejemos un grupo con nada y 4 grupos, cada uno con diferentes antiarrítmicos. Y veamos qué pasa al cabo de 5 años. Uno diría, a ver, si el paciente está con el infarto y está con la arritmia ventricular, si yo le doy un antiarrítmico que resuelve la arritmia, qué bueno sería, ¿no es cierto? ¿Qué vieron al cabo de 30 días? Que los pacientes que tomaban antiarrítmicos se limpiaban de extrasístoles ventriculares. El grupo placebo seguía con la misma arritmia ventricular. ¿Qué vieron al cabo de un año? Que los 4 grupos con antiarrítmicos se morían el doble que los que estaban con placebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una buena hipótesis que no encajaba, o los antiarrítmicos que se eligieron eran malos, o el antiarrítmico generaba una cosa que se llamaba proarritmia, que los mataba silenciosamente. ¿De acuerdo? Por lo cual, los antiarrítmicos, ustedes no los usen. ¿Sí? Si yo tengo un corazón normal y tengo extrasistolia ventricular aislada que le molesta mucho al paciente, le podré dar un beta bloqueante. Atenolol o bisoprolol en las dosis que hemos venido hablando. Y si lo que tengo es una insuficiencia cardíaca con una alta densidad de arritmia, y bueno, traten la insuficiencia cardíaca y ya vemos con qué otra cosa lo resolvemos. Taquicardia ventricular. ¿Qué es la taquicardia ventricular? Es cuando tengo no una, sino 3 extrasístoles ventriculares juntitas o más. Taquicardia ventricular. Acá lo importante es que cuando tengo taquicardia ventricular, la etiología, la definición, puedo decir que tengo 3 o más latidos ventriculares juntitos. Y esta taquicardia ventricular podrá ser sostenida o no sostenida. ¿Qué es no sostenida? Que dura menos de 30 segundos. ¿Qué es sostenida? Y bueno, que dura más de 30 segundos. ¿Está bien? Eso es importante, claro que es importante. Si se largó una taquicardia ventricular y se sostiene en el tiempo, el problema es que va a degenerar en fibrilación ventricular y muerte. Y es premonitoria un paciente que tiene taquicardias ventriculares sostenidas de que seguramente una de esas taquicardias ventriculares sostenidas lo va a matar. La no sostenida es una complejidad alta, pero bueno, no es como la sostenida. ¿Está claro? Las taquicardias ventriculares, sostenidas o no sostenidas, en su mayoría de los casos son con corazones patológicos. A diferencia de las taquisupras, ¿se acuerdan que yo le he dicho la mayoría no? Puede ser un problema eléctrico, acá no. Acá la enorme mayoría es por enfermedad del corazón. La cardiopatía isquémica es probablemente la causa más importante. Y la insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia cardíaca que yo les dije de qué se mueve el insuficiente cardíaco? ¿De la progresión de su enfermedad o de una muerte arrítmica? ¿Se acuerdan? Sí. Taquicardia ventricular. Cuando yo tengo en el consultorio una taquicardia ventricular sostenida, le voy a tener que hacer una cardioversión eléctrica si me lo traen para la taquicardia ventricular, porque en cualquier momento va a ser una fibrilación ventricular. El pulso en una taquicardia ventricular sostenida realmente está sin pulso. Pocos son los que tienen pulso porque sea efectivo. Y en el electrocardiograma, la taquicardia ventricular esa, los latidos, ¿cómo va a ser el QRS? ¿Angosto o ancho? Ancho. Taquicardia ventricular sostenida. Ancho. Eso lo diferencia enormemente de la taquicardia supraventricular. Y como la diferencia es entre la vida y la muerte, porque la taquicardia ventricular la tengo que tratar ya, porque si no se me muere. Y además tiene otra connotación, porque sé que esto lo va a terminar matando, en cambio la supra no. Es muy importante que la sepan diferenciar. Cuando vean una taquicardia ventricular, la van a encontrar con QRS ancho, asústense.